Continuamos entonces con esta segunda parte y con este tema tan interesante que venimos arrastrando de la primera parte de la clase número 5. Vamos a leer ahora el tema en Esdras capítulo 9, el tema que nos trae acerca del problema con los que se encontró Esdras cuando ya se establecieron en la tierra, cuando ya lograron hacer el primer sacrificio, el templo estaba en construcción, las murallas, etc. ¿Con qué se encontraron? Vamos a ver con qué se encontraron. Dice, una vez realizadas estas cosas de las que estamos hablando, ya estaban casi establecidos en la tierra, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron, está escribiendo Esdras, muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas, dice, detestables de los cananeos, los que vivían en la tierra de Canaán, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos, toda la gente que rodeaba a Canaán. Pues los hombres de Israel, dice, se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa, recuerden el contexto en el que estamos hablando, se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y funcionarios. Le vinieron con eso a Esdras. Entonces la reacción de Esdras, ¿cuál fue? Esdras 9, 3 y 4 dice, al oír esto, me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba, y me senté completamente horrorizado. Entonces todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio vespertino. Entonces, cuando el pueblo ve que su líder reacciona de esa manera, el pueblo se da cuenta del error y se arrepiente. Entonces leemos en Esdras 10, 1 al 3. Estoy leyendo apenas algunos versículos sueltos. El tema es muy profundo y yo los animo a que lean todo el capítulo 9 y capítulo 10. Dice, mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, de hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra, pero a pesar de esto hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Ojo, porque estamos en el contexto del Antiguo Testamento y por eso les aclaré porque este punto es fuerte. Esdras 9, 10 y 12 dice, en el plazo de 3 días, todo el pueblo de Judá y de Benjamín se reunió en Jerusalén. La asamblea tuvo lugar el 19 de diciembre y todos los israelitas estaban sentados en la plaza frente al templo de Dios. Temblaban por la seriedad del asunto y también porque estaba lloviendo. Me gusta esta explicación, ¿no? Porque algunos no era tanto por la seriedad del asunto, sino porque hacía frío. Entonces, estoy leyendo la Biblia, ¿eh? Temblaban por la seriedad del asunto y también porque estaba lloviendo. Entonces Esdras, el sacerdote, se puso de pie y les dijo, ustedes han cometido un pecado terrible al casarse con mujeres paganas, han aumentado la culpa de Israel, por lo tanto, confiesen ahora su pecado al Señor, Dios de sus antepasados, y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Entonces toda la asamblea levantó la voz y respondió, sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices. Aquí tenemos un tema complicado, porque definitivamente pasó eso. No sé si todos, pero mucha gente se separó de su pareja que no era judía. Ese habla de los hombres, pero también la Biblia siempre habla de hombres, pero está hablando de los dos sexos. Hubo mujeres que estaban casadas con hombres,
mujeres judías casadas con hombres no judíos y hombres judíos casados con mujeres no judías, tuvieron que separarse, incluso permitir que la otra parte se llevara a los hijos que se habían creado, concebido de esa relación que, según la ley del Antiguo Testamento, no se permitía, porque se estaba dañando la pureza del pueblo elegido por Dios. Un pueblo que era por nacimiento, por sangre de padre, hijo, descendientes. La marca, como les expliqué, del Antiguo Testamento era un pueblo. La marca del Nuevo Testamento es una fe. Nosotros somos cristianos. Nuestra fe, nuestra doctrina se soporta, se apoya, se consolida en la marca del Nuevo Testamento, no en la del Antiguo Testamento. Nosotros estamos marcados por otra cosa como pueblo del Señor. Estamos marcados por una fe, y por una fe que está asentada sobre la gracia, no sobre la ley. Sobre la gracia significa sobre la oportunidad, sobre el perdón, sobre la opción, sobre regresar el camino, sobre volver a casa, no sobre la ley dura que marca hasta aquí una cosa y de aquí para aquí otra. Por eso la marca, ahora la vamos a leer en Efesios, nuestra marca, la marca del cristiano. La vamos a leer como la explica el apóstol Pablo, se la explica a los Efesios y nosotros la hacemos nuestra, porque es nuestra, es palabra de Dios para nosotros. Dice Efesios, vamos a leer de los versículos 5 al 14, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos, dice, como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Hay un camino, es distinto, ya no es la ley. Dice, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios, dice, nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Ahora, es más, dice, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, porque está hablando Pablo, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios, y ahora ustedes, los gentiles, o sea, los no judíos, o sea, nosotros, dice, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu, dice el apóstol Pablo, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Aquí podemos ver que en el Nuevo Testamento la marca es el Espíritu Santo que Dios nos regala al aceptar a Cristo en nuestro corazón a través de la fe. Ya no hay una marca física, ahora hay una marca espiritual muy profunda, pero es una marca espiritual, ya no depende de un pueblo, ya no depende de un linaje. El matrimonio en el Nuevo Testamento. Y vamos al punto. El apóstol Pablo, el mismo que escribió lo que acabamos de leer en la carta a los Efesios, ahora le escribe una carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Y les dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes. Dice, aunque no tengo un mandato directo del Señor, porque tenemos que ver que en el Nuevo Testamento no hay una palabra exacta referente al matrimonio mixto. Generalmente, muchas personas que interpretan este tema se van al Antiguo Testamento. Y es peligrosísimo hacer doctrina del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nosotros lo podemos tomar como ejemplo, como referencia,
como palabra de Dios para instruirnos, para darnos una visión más amplia, para ayudarnos a entender su forma de pensar. El Antiguo Testamento prepara al planeta para la venida del Mesías. La ley, como dice también el apóstol Pablo en algún lugar, dice la ley es como una pequeña guía, como las vías de un tren que nos ayudan a no desviarnos hasta que llegamos a la estación. Es como algo que nos enseña a que no podemos hacer nada por nosotros, no podemos ni siquiera cumplir la ley. Entonces cuando llega Cristo cumple la ley que nadie podía cumplir y no la cancela, pero la cumple y comienza una nueva etapa a partir de ese cumplimiento, que ya no es la ley, ahora es la gracia, porque la ley ya la cumplió, ahora es la gracia. Entonces, en ese contexto, Pablo, que no recibe una palabra directa del Señor, pero usa criterio bíblico e inspirado por Dios, dice lo siguiente: ahora me dirigiré al resto de ustedes, a nosotros, y dice, aunque no tengo un mandato directo del Señor, y lo aclara, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio, dice, y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el Antiguo Testamento, que es bajo la ley de una relación Dios-pueblo, y el Nuevo Testamento, que es la relación, es la narración de una relación personal por la fe? Hay una diferencia tremenda. Vamos a seguir. Pero, dice el apóstol, si pueden elegir, fíjense este detalle que también es importante, le dice a los Corintios en el capítulo 6, 14 y 16, si pueden elegir, dice, si pueden, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Este mismo pasaje, fíjense, 2 Corintios 6, 14, permítanme que lo voy a leer en la versión antigua, seguramente ustedes y todos los que estamos aquí lo conocen mejor de esa versión. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero la versión Nueva Traducción Viviente, que yo acabo de leer antes y que estamos estudiando, dice en ese versículo, no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Por qué? Y vamos a aclarar este punto que es muy importante, porque va a marcar la gran diferencia, creo. Acá el apóstol Pablo está dando la idea de un yugo, y la Nueva Traducción Viviente dice no se asocien, porque el yugo era el pedazo de madera que le ponían a los bueyes para asociarlos, para que tiren juntos del arado. Entonces estaban amarrados por el cuello y los dos tenían que tirar a la vez. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir con esto? Que cuando el yugo es desigual, quiere decir que hay un buey que no es igual al otro. O sea, hay un buey gordo y un buey flaco. Cuando le ponen el mismo yugo, o sea, pedazo de madera que los asocia a esos dos que no son físicamente iguales, uno va a ser más fuerza, el otro menos, uno va a estar más alto, el otro más bajo, y lo que va a pasar es que se lastiman los dos. Entonces, lo que está diciendo el apóstol, no se asocien porque se van a lastimar. La gente no... Por eso esto hay que estudiarlo también en contexto. Nunca ponían dos bueyes que eran distintos asociados, porque el hecho de ser distintos los iba a lastimar a los dos. Entonces el apóstol Pablo dice, si pueden elegir, no se asocien porque se van a lastimar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a tener distintas maneras, ahora hablando del matrimonio, van a tener distintas maneras de educar a sus hijos.
van a tener distintas maneras de ver la vida, van a querer hacer cosas distintas el domingo porque uno va a querer ir a la iglesia porque se reúne el cuerpo del Señor y al otro quizás no le va a interesar. Uno va a querer dar gracias por los alimentos. ¿Por qué? Porque va a sentir que se lo debe todo a Dios. Y el otro va a decir, no, pero es que se lo debo a mi sueldo si yo trabajé para comprar esto. Entonces va a haber distintos criterios y con el paso del tiempo, por más que se lleven bien como pareja, se van a estar lastimando. Entonces el apóstol como un consejo inteligente dice, yo no tengo una palabra de Dios que diga, pueden hacerlo o no pueden hacerlo, pero muchachos, seamos coherentes. Si un cristiano tiene una vida cambiada y se asocia, no solo en el matrimonio, sino en los negocios o en cualquier cosa, se asocia con uno que no es creyente, lo va a lastimar. O el no creyente lo va a lastimar al creyente. Porque en algún momento va a haber diferencias y ese yugo que los une puede ser una sociedad, puede ser una amistad incluso, puede ser el matrimonio, va a hacer que los dos se lastimen. Entonces el apóstol Pablo está diciendo esto. Y este tema hay que manejarlo en el contexto cultural, histórico y ahora en el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Vamos a ver otra vez este asunto del Antiguo y del Nuevo Testamento en estos pocos minutitos que nos quedan, creo que ya me pasé. Pero como es la última clase, vamos a tomarnos la libertad de unos minutitos más porque esto es importante que lo tengamos súper claro. Miren. El Antiguo Testamento muestra los pasos dados por el hombre y por toda la humanidad, comenzando con Adán, para perder el paraíso y para perder la relación con Dios. Todo el Antiguo Testamento explica que el hombre se separó de Dios. El Nuevo Testamento muestra cómo el paraíso y la relación personal con Dios se recupera a través del segundo Adán, que es Cristo. Entonces el Antiguo Testamento muestra la separación. El Nuevo Testamento muestra la misericordia, la vuelta a casa, la recuperación de lo perdido. El Antiguo Testamento declara que el hombre se separó de Dios por el pecado, punto. Y fue así, no hay vuelta de hoja. Pero el Nuevo Testamento declara que el hombre puede ser restaurado a su antigua, rota y perdida relación con Dios. El Nuevo Testamento es esperanza, el Antiguo Testamento es ley, ya sucedió, ya se separó, ya está, fue, perdió. Pero en el Nuevo Testamento vuelve otra vez la oportunidad a ponerse sobre la mesa. El Antiguo Testamento predice un Mesías. Dice el Mesías que va a venir. Hay que leer Isaías, y los profetas y los salmos. Habla del Mesías que está por venir. El Nuevo Testamento revela quién es el Mesías. ¿Se dan cuenta de las diferencias? Por eso hay que tener cuidado cuando uno lee la Biblia y lee el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento. Hay diferencias a nivel doctrina muy importantes. Dios puede hablarnos a través de cualquier versículo, de tapa a tapa de la Santa Palabra de Dios. 66 libros tenemos para que Dios nos hable, para buscar su voluntad. Pero cuando nosotros estamos estudiando la Biblia y estamos estudiando temas, tenemos que tener cuidado de no confundir historia con doctrina, cultura con historia, cultura con doctrina, porque ahí es donde se nos arma la gran ensalada rusa. El Antiguo Testamento profetiza o predice la vida del Mesías. El Nuevo Testamento la registra, la interpreta y nos la pone como ejemplo. El Antiguo Testamento registra la entrega de la ley de Dios. El Nuevo Testamento muestra cómo Jesús, el Mesías, cumple esa ley y establece el periodo de la gracia. O sea, una cosa es, nos explica la ley, y otra, viene el Mesías que la cumple y comienza otro periodo, el periodo de la gracia. Entonces, el Antiguo Testamento es un detalle de bendiciones físicas primero y espirituales después. Como Deuteronomio 28, si cumplieres esto, te va bien. Si no lo cumplieres, te va mal. Es un detalle de bendiciones físicas, porque prácticamente todas las bendiciones en Deuteronomio son físicas. Léanlo, es fabuloso. Es muy lindo y es muy emocionante, pero no es doctrina. No es doctrina. Cuidado cuando se quiere hacer doctrina del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es un detalle de las bendiciones espirituales en primer lugar y físicas en segundo lugar.
Exactamente al revés. En el Antiguo Testamento las físicas vienen primero. ¿Querés que tu vaca dé leche? ¿Querés que tu campo tenga grano? ¿Querés 1000 por 1? Tenés que hacer esto. Todo físico, todo material. En el Nuevo Testamento, todo espiritual. Por supuesto, después de lo espiritual viene lo físico, pero primero lo espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos doctrina y hacemos puntos de nuestra creencia básicos apoyándonos en pasajes del Antiguo Testamento, porque no debemos hacer estas cosas así. Aquí terminamos la clase número 5 y la terminamos extrañamente, porque en realidad Esdras nos lleva a este tema de analizar cómo estamos nosotros interpretando la doctrina básica de nuestra fe, cómo estamos manejando lo que creemos. Nosotros ahora estamos bajo la gracia, justificados por Cristo. Estamos en una etapa de misericordia, estamos en una etapa de perdón, estamos en una etapa de nuevo comienzo, estamos en una etapa de muchas bendiciones espirituales, porque ahora tenemos la vida eterna a nuestra disposición. Entonces, cuando Esdras nos cuenta lo que pasó en ese momento, lo tenemos que entender, por supuesto, y aceptar como algo muy especial que fue dado solo por el hecho de que había una relación pero tan apretada entre Dios y el pueblo judío, que cualquier cosa que entrara en esa relación, como ser un matrimonio mixto, la hería, la lastimaba. Ellos tenían que mantenerse apartados, ese era el pacto. Ese era el pacto. Una cosa es el Antiguo Testamento, otra cosa es el Nuevo. Todo es palabra de Dios y a través de toda la Biblia Dios nos habla a nosotros. Eso lo tenemos que tener claro y tenemos que entender cómo se estudia la Biblia, cómo se interpreta la Biblia y mantenernos en una estrecha relación con Dios para que Él nos hable a nuestro corazón y nos indique cuál es el camino. Dice un pasaje en el Antiguo Testamento que me gusta como referencia, dice: cuando escuches su voz, dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces oramos para que el Señor nos hable claramente a través de su palabra y nos ayude en este momento que a veces hay muchas voces hablando, para saber identificar su voz. Y cuando la identifiquemos, no nos apartemos ni a la derecha ni a su izquierda. Y sepamos que su voz es de misericordia. Sepamos que en la gracia el mensaje es en el Gólgota, no es en el Sinaí, es en el Gólgota. Son dos montes, pero los mensajes son distintos. Si escuchamos predicaciones sobre el Sinaí, estamos escuchando predicaciones históricas. Si escuchamos predicaciones sobre el Gólgota, estamos escuchando doctrina. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo libro, Nehemías. Dios les bendiga.